usted es un hombre melómano. Allá cuando entraba digamos, en una calma chicha, esas conversaciones o había alteración de ánimo, ¿usted se encerraba a escuchar su música? ¿Qué tipo de música oía? Nosotros vivíamos en casas, llamémoslas fiscales, casas del gobierno cubano, en lo que sería un conjunto antiguo de la época de Batista, pero realmente muy digno. Y las FARC estaban a unos 200 metros de nosotros, cada quien tenía su habitación, como me lo preguntaste, yo estaba en mi habitación y allí tenía pues un equipito de música. Me pasó una cosa realmente extraordinaria, nunca vi televisión, salvo los partidos de fútbol de la Selección Colombia. Yo tenía un televisor en mi habitación y nunca lo prendí, nunca. Claro, a veces también trabajábamos hasta altas horas de la noche. El ritmo era 3 días de trabajo, descansábamos la siguiente mañana, por la tarde ya nos reuníamos nuevamente. Uno perdía el sentido del tiempo. Hubo un día en que Luis Carlos Villegas iba a destituir a su secretaria, porque no contestaba ni en la casa ni en la oficina, hasta cuando le encontró y ella le dijo: doctor, es que hoy es domingo. Realmente nosotros perdíamos la noción del tiempo. Particularmente nació en la época en que estaba en La Habana el último de los nietos. Tuvo algunos problemas de salud, era una cosa realmente muy angustiosa, porque uno veía cómo crecían, y uno se estaba perdiendo momentos de la vida de ellos que no se repetirán jamás. Jamás, jamás. ¿Y su esposa le reprochaba mucho? No, al contrario, la verdad es que esto se pudo además por el apoyo de mi familia. Desde cuando el presidente Santos me llamó a asumir esta función, yo le dije que sí de inmediato, ni siquiera le pedí tiempo para pensar, porque me parecía que, aun cuando eso es la rutina, decir, bueno, voy a consultar con la almohada tal, dije, no, esto es demasiado serio, demasiado importante, dije que sí, y al regresar a mi casa por la Circunvalar, yo decía, ¿ahora qué me irá a decir la familia cuando se entere de que ya esta es una decisión tomada? Pero fue al revés, mi señora, mis hijos y mis nietos realmente muy interesados también en lo que pasaba en La Habana, en sus colegios. No, siempre hubo apoyo familiar. Entramos en materia de esta correría política que usted está iniciando como precandidato del Partido Liberal, ¿le parece? Claro que sí, claro, perfecto. Es que hay un hecho que es como bastante paradójico en la vida política, y es, usted participa en la reinserción del M-19 a la vida civil. Correcto. Y ahora se está enfrentando con uno de esos miembros del M-19 entonces, Gustavo Petro, por la presidencia. ¿Usted cómo ve estos cambios que da la vida, sí, estos giros que da la vida? No, dijéramos que la regla siempre sigue siendo la misma que ya dije, cada loro en su estaca. ¿Qué quiere decir eso? Que lo mismo que hicimos con las FARC, esta es su ideología, de lo que se trata es de no usar la violencia ni las armas, fue el mismo mensaje frente al M-19. Con el M-19 tampoco hubo, dijéramos, la exigencia de que para tener un acuerdo tenían que renunciar a sus ideas. 6 presidentes por los cuales usted ha pasado, en los gobiernos que ha pasado. En una palabra, Virgilio Barco, ¿qué le dejó a usted? Óigame, siquiera me preguntó por Virgilio Barco, porque después me quedó como el fastidio de no haberlo mencionado. Es uno de los grandes presidentes de Colombia. Yo creo que hay una deuda histórica con Virgilio Barco. Mucho de lo que pasó después se diseñó bajo Barco, incluida la política frente a los temas de paz, de actuar duramente, democráticamente, pero también abrir los caminos para la reconciliación. César Gaviria. César Gaviria cambió la historia de Colombia. La constituyente no solo fue un texto, una norma, sino que fue un cambio espiritual. Más allá de si hay cosas que han funcionado o no, por ejemplo, la justicia no ha funcionado bien, eso hay que reconocerlo. Pero de la caridad pasamos a los derechos. De una sociedad homogénea pasamos a reconocer el pluralismo, la diferencia. Entendimos que la diferencia nos enriquece, no que es un lastre, que es lo que se piensa en estas esferas centralistas de Bogotá. Daniel Samper Pizano. No, Daniel Samper Pizano es... Ernesto Samper Pizano, perdón. Buenos chistes. Sí, está bien, sí. No, Ernesto Samper... Yo juzgo al doctor Samper de la siguiente manera. Me parece que él articuló una política social muy importante y lastimosamente hubo tantas dificultades, la crisis del proceso 8000, todo lo que vivimos, que realmente se malogró algo que cuando yo me incorporo a la vicepresidencia, lo hice sobre la base de una plataforma que era útil para Colombia. Allí había ideas valiosas. Desafortunadamente se presentó la crisis, yo me retiré del gobierno. ¿El proceso 8000? Sí, realmente estuve pues muy poco tiempo allí. Fue una circunstancia muy desafortunada, ¿no? Sáqueme de la duda, y a muchos colombianos también.
usted se retira del gobierno una vez viene el proceso 8000 de Ernesto Samper. Pero ¿por qué se va de embajador del mismo gobierno? No, es al revés. Es que el postulado central fue el siguiente. Yo dije, estallaron las acusaciones y empieza la crisis. Lo que yo le dije a los colombianos, y además está luego plasmado en mi carta de renuncia, que habría que volverla a leer porque es un documento interesante. Lo que yo dije es, fui elegido y tengo un mandato constitucional. Ese mandato es reemplazar al presidente en sus faltas. En la medida en que hay una investigación, una turbulencia política y una confrontación en el Congreso, yo tengo la obligación de permanecer como vicepresidente. El viaje como embajador fue en condición de vicepresidente porque es algo que permite la Constitución de Colombia. Andrés Pastrana, ¿qué enseñanza le deja a usted en esa colaboración? Sí, yo le reconozco a Pastrana que se la jugó por la paz. Incluso de cierta manera hubo un momento de desgaste enorme. Al final del gobierno muchos le decíamos, mire, esto del Caguán es insostenible, y él insistió con gran perseverancia. Simultáneamente hay que reconocerle a Pastrana que comenzó un proceso de modernización de la fuerza pública. Lo que yo no entiendo del doctor Pastrana, sinceramente ahora, es por qué justamente, si esa era su perspectiva como gobernante, luego termina entorpeciendo un proceso de paz. Me parece que no hay explicación posible, porque incluso lo que hicimos con las FARC, los acuerdos a los que llegamos, en algunas ocasiones él llegó a ir más allá y no logró cristalizar los acuerdos. Luego, realmente yo sí creo que hay una pregunta histórica importante. Él, que estaba ya convertido, dijéramos, en estatua, que hubiera podido venir a cobrar, decir, yo también tengo velas en el entierro, en el proyecto de la paz, porque yo fui el que inicié esto de manera audaz, luego desafortunadamente se baja de la estatua y entra a desacreditar un proceso, y es algo que yo francamente no he podido entender muy bien.